Este era el problema que dejaron la semana pasada. Se trataba de un parásito. Habían eh, evaluado un fármaco antiparasitario que se había sembrado en una placa de Petri. Sobre la placa de Petri, si bien es tridimensional, se introdujo un sistema de referencia, un plano cartesiano, para cada punto de ella tener asignado un par ordenado de números reales. Y de esta manera también, en cada punto de la placa del Petri se podría conocer la concentración de un fármaco. Abajo a la derecha tienen la ley que indica la concentración del fármaco. Ustedes habían desarrollado los primeros ítems A, B y C. Habían establecido el dominio, si bien no había habían restricciones algebraicas y también del tipo física. Hallaron curvas de niveles y también indicaron una zona donde el parásito toleraba el fármaco. Esto ya lo habían visto. Llegaron hasta acá, esto lo vieron. En el ítem C habían establecido la zona de crecimiento la zona de crecimiento la zona donde el parásito toleraba el fármaco, que era esta. Y vamos a retomar desde acá estos ítems, pero antes quería que lo analicemos uno por uno para que lo charlemos antes de ponernos a resolverlo. En este ítem preguntaban la velocidad máxima a la que cambia la concentración del fármaco en un punto fijo, un punto determinado. Podremos hallar esto con la derivada direccional, pero sabiendo que cuando estoy en un punto situado de la placa de Petri, me podría dirigir hacia cualquier dirección y sentido. Por lo tanto, yo debo conocer también en qué dirección y sentido ocurrirá esta velocidad máxima de cambio que me preguntan. También tenemos que evaluar hacia dónde comenzará a desplazarse el parásito si quiere vivir, digamos. Y todo depende si el fármaco es perjudicial o beneficioso. Para este ejemplo es perjudicial, o sea que intentará evitar que aumente la concentración del fármaco a medida que se mueve, tenderá a ir hacia donde la concentración de fármaco disminuye. Establecido esto, bueno, esa es la pauta que vamos a tener para resolver este ítem. Después nos modelizan el movimiento del parásito a través de una función vectorial. Cada punto de su trayectoria está descrita por esa ley. Dado un tiempo que varía entre 0 y 1, tendremos un vector posición asociado a ese tiempo que nos estará diciendo a través de su punto final a dónde se encuentra ese parásito. ¿Por qué es útil esta modelización de su movimiento? Porque después nos piden una pregunta que es interesante, que es la concentración de fármaco en cada instante de su trayectoria. Entonces, el fármaco dependía de dos variables, X e Y. El fármaco, la ley fármaco o la ley C, me daba un valor de concentración de fármaco, pero para puntos del plano. Cualquier punto del plano válido que yo tuviera, obtenía una concentración de fármaco. Pero acá en la pregunta me dicen concentración de fármaco para un instante de tiempo donde esté situado el parásito. Entonces, acá la función vectorial para un tiempo cualquiera entre 0 y 1, un tiempo cualquiera entre 0 y 1, me indica una posición del parásito en la placa de Petri.
Y ahora sí, con esa posición del parásito en la placa de Petri, recién ahí puedo evaluar la concentración del fármaco, porque es una ley que aplica en un par ordenado, que lo podría obtener si antes evalúo la función vectorial en un tiempo t. O sea que acá estamos ante la posibilidad de una acción secuencial de dos relaciones funcionales. Una función vectorial primero y un campo escalar a continuación. Si realizamos la composición, entonces el campo escalar nos estará informando concentración de fármaco para tiempos en los cuales se moviliza el parásito. Con esta herramienta, con la composición, vamos a responder la pregunta entonces que nos hace, concentración en cada instante, y ustedes saben que esta composición en particular da una función escalar y la podemos derivar. Hay dos caminos para derivar a una función escalar ahora, la que ustedes ya conocen, como toda función escalar, a través de las reglas de derivación, pero hay un camino más, un método más para hallar la derivada, que es a través de la regla de la cadena. Entonces, también podremos responder acá la siguiente pregunta, cuando preguntan que la razón de cambio del fármaco a medida que el parásito se mueve es de 2,6 unidades de concentración por segundo. Entonces, sabiendo que vamos a hacer una composición y que la podemos derivar por dos caminos, también entonces podemos responder a las preguntas relacionadas con la razón de cambio. Esto es solo un análisis que estoy haciendo de cómo vamos a resolver los ejercicios. Y por último, este que está acá, nos indican que usemos herramientas para decidir qué posible gráfica es la que le corresponde a la concentración de fármaco, y dada una superficie de un campo escalar, nosotros podríamos tal vez evaluar la traza, la intersección de la superficie con el plano coordenado, con este que es igual a 0, la intersección de la superficie del campo escalar con el otro plano coordenado, o también podríamos evaluar proyecciones de trazas sobre el plano z igual a 0, o sea, las curvas de nivel. Tenemos a nuestra disposición estas posibilidades: trazas con planos coordenados y curvas de nivel. Proyecciones en el eje, en el plano XY, o intersecciones con planos coordenados. Porque la superficie, de acuerdo a su naturaleza, dará distintas trazas o distintas intersecciones con los planos coordenados y distintas curvas de nivel. Esta que tenemos acá, por ejemplo, con el plano coordenado, la forma de la curva podría ser así, con el otro plano coordenado podría ser así, y las curvas de nivel, por lo que observo, podrían ser elipses centradas en un mismo punto, que podría ser el origen. Entonces tenemos trazas y curvas de nivel. No podemos evaluar valores en el elemento del dominio porque no tenemos escalas en los ejes y tampoco en el eje Z. Esta otra superficie, por ejemplo, si evaluamos la intersección con el plano coordenado y igual a 0, tiene una forma así. La intersección con el otro plano coordenado x igual a 0 también es así. Y las curvas de nivel, por lo que observo, son o podrían ser circunferencias o elipses. Algo así. Es distinto a lo que obtuvimos con el ejemplo anterior. Y este otro ejemplo, la traza o intersección con el plano y igual a 0, podría ser así, un arco de elipse, y la intersección con el otro plano coordenado podría ser así, y las curvas de nivel
podrían ser así elipses concéntricas también. Bueno, entonces esas son nuestras herramientas que tenemos para decidir o quedarnos con una superficie, tal vez descartar alguna. Lo más seguro es descartar alguna más que quedarnos con una, ¿verdad? Bueno, comenzamos entonces. Una vez charlado el análisis de cómo íbamos a proceder, vamos a realizar estos ejercicios. Tenemos la ley del campo escalar. Tenemos que hallar la velocidad máxima de cambio. Y esto, ¿quién nos informaba esta velocidad máxima de cambio? Primero es la derivada direccional nos indica una velocidad de cambio, pero la máxima velocidad de cambio, había toda una fórmula que deducíamos que nos indicaba la dirección y sentido del vector gradiente, y la máxima velocidad de cambio era su módulo. Entonces lo que tenemos que evaluar es el vector gradiente. Derivadas parciales son colocadas en la primera componente y en la segunda componente. Derivada parcial con respecto de x en la primera y con respecto de y en la segunda. Esta expresión complicada es, que ya la tengo lista, es esta. La evaluamos en el punto 1, 1, que es a partir donde el parásito se sitúa, en el punto fijo que nos interesa. Y ahora ese vector gradiente nos indicará la dirección y sentido de máxima velocidad de cambio. Y su módulo me dará el valor correspondiente. Entonces, colocamos 1, 1 allá en X y en Y, acá, colocamos 1 y 1, realizamos las cuentas, nos da menos 8 novenos, menos 8 novenos, ese vector es el vector gradiente, su módulo, elevamos cada componente al cuadrado, sumamos y radicamos, nos da 8 novenos raíz de 2. Entonces veamos todo gráficamente. Ubicamos el punto A, 1, 1, que está en verde. En él grafiqué el vector gradiente, que está en rojo. Tenemos algunas curvas de nivel. C04, que es esta, C04. Luego sigue C4 tercios. Luego sigue C4, que es un punto. Me parece que analizaron ustedes en la comisión A, analizaron una posible gráfica, pero las curvas de nivel, a medida que aumenta acá, las circunferencias van disminuyendo en diámetro. Tal vez tenga algo así yo. No sé si analizaron esto. Pero, fíjense, como que en el centro tengo el máximo valor de concentración. Y como si yo me sitúo en el punto A, el vector gradiente apunta hacia el centro. O sea, me está indicando que debo dirigirme con esa dirección y sentido para que el campo aumente. Y eso se correlaciona o se observa también con un esquema posible de la gráfica que está acá, que le indico abajo, a la izquierda. Entonces, fíjense, el parásito, eso es lo que pregunta acá, el parásito que se colocará en el punto A, que tolera esta concentración de fármaco, está en una situación que no tolera el fármaco, podría moverse en cualquier dirección y sentido acá en el plano, es cierto. Pero lo que debería hacer, para que sea más eficiente su supervivencia, es moverse en la misma dirección, pero sentido opuesto del vector gradiente, o sea, hacia allá. ¿Y cómo obtenemos la misma dirección y el sentido opuesto de un vector? Multiplicándolo por menos 1. Si nuestro vector en el punto 1, 1 toma los valores menos 8 novenos, menos 8 novenos, nosotros debemos movernos en la dirección y sentido de un vector B, que será
el opuesto del vector gradiente en 1, 1, y será 8 novenos, 8 novenos. Resultado de multiplicar cada componente por menos 1. Nos da este vector y debería moverme en esa dirección y sentido para que cambie lo más rápido posible el campo escalar, para que disminuya lo más rápido posible. Eso es como debería desplazarse. Bueno, entonces, eso era lo hipotético, ¿cómo debería desplazarse? Se modelizó su movimiento. Su movimiento está dado por esa función vectorial. Lo hizo durante un segundo, de 0, se modeliza el movimiento de 0 segundos a 1 segundo, y vamos a ver los que nos piden. La concentración en cada instante de su punto de trayectoria. ¿Bien? Entonces, yo lo que puedo hacer con esa función vectorial es hallar la curva asociada a la función vectorial. Entonces, hay una curva asociada a la función vectorial que está en azul acá en la gráfica de la derecha, y sus valores de x e y, los puntos de esa curva tendrán coordenadas x e y. La coordenada x será 1 más t y la y será 1 más t al cuadrado todo, con t tomando los mismos valores. Esta curva asociada a la función vectorial, que está en azul a la derecha, a partir de ella hallo la ecuación cartesiana. Tomo la primera ecuación, despejo t, me queda x menos 1. Con eso voy a la segunda ecuación, me queda 1 más x menos 1, todo al cuadrado, el 1 se cancela, me queda la ecuación y es igual a x cuadrado, y veamos los valores que toma x. Como t varía entre 0 y 1, x toma los valores t más 1, o sea que una unidad más. X variará entre 1 y 2. O sea que aplico esta ley a estos valores para graficarlo y obtenemos la curva que está en azul. Falta el sentido. Habría que agregarle el sentido, que es así, desde el punto A 1, 1 hasta el punto B, que es 2, 4. Falta el sentido. Fíjense cómo entra en la zona de donde tolera el fármaco. Ese es el movimiento que tomó el parásito. Entonces, acá con la función vectorial describimos su movimiento. Entonces, si yo tengo un tiempo, a través de la función vectorial obtengo una posición donde se encuentra el parásito. Luego, esta posición puede ser descrita por dos coordenadas, y a ellas le puedo aplicar, en ellas puedo evaluar qué concentración hay en ese punto y saber qué concentración del fármaco tenemos. O sea, si bien C actúa sobre cualquier punto de la placa de Petri, la posición del parásito es un punto en la placa del Petri, y sobre él podríamos evaluar tranquilamente la ley C y obtener una concentración, con el plus o con la ventaja adicional de que eso es donde justamente en esa posición está el parásito. O sea que C, además de informarme una concentración de fármaco en un punto de la placa de Petri, me lo está informando la que sensa o la que es sometido el parásito en ese instante T que yo tenía al principio. Y si realizamos la composición, porque tenemos dos funciones
dos relaciones funcionales, una a continuación de otra, si realizamos la composición de R con C, que se indica así, R composición con C, si realizamos la composición tendríamos que para cada tiempo t de movimiento del parásito, tendríamos la concentración que sufre el parásito, la que sensa sus órganos sensoriales. O sea que la herramienta composición nos dará esta información. Esa será la que responde lo pedido acá, indicar la concentración en cada instante. Bueno, eso se responde con esto, con la composición. Entonces vamos a hacerlo, vamos a hacer la composición. Se indica así. Yo creo que esta composición ya la analizaron, qué tipo de composición es, voy a hacerlo brevemente. Esta relación funcional actúa primero y aplica en un subconjunto de los reales y llega a R2. Luego la otra relación funcional aplica en un subconjunto de R2 y aplica y llega a R. Y si realizamos la composición, la acción secuencial de esta relación funcional y luego esta otra, ingresa un elemento que está en los reales, se obtiene algo que está en R2, lo que está en R2, si está en este subconjunto llamado B, en él puede actuar la última relación funcional y se obtiene al final algo que está en los reales. O sea que podemos pensar que ingresa algo que está en los reales al principio y al final de todo el proceso se obtiene algo que está en los reales. Por lo tanto, nuestra composición es algo que actúa en un subconjunto. No sé, bueno, un subconjunto, vamos a ponerle de los reales y llega a los reales, que es una función escalar. O sea que sabemos de antemano que tenemos una función escalar, que esta composición nos da una función escalar. Vamos a hacerla ahora. Ya está hecho el análisis dimensional de si es posible o no esta composición. Y si es posible. Entonces hallemos la ley de esta composición. C, R compuesta en C, lo indico así. Y ahora escribo acá la ley de R. Reescribí la composición de esta manera, donde la primera relación funcional la puse acá. Luego R la escribí de esta forma, su ley, y ahora la reemplazo por su ley. 1 más t, punto y coma, 1 más t al cuadrado. Ahora C deberá aplicar en esto, en 1 más t y en 1 más t al cuadrado. Para saber qué obtenemos, sería bueno recordar la ley de C. La ley de C era, déjenme buscarlo, 4 sobre, la ley de C era 4 sobre 1 más x cuadrado más y cuadrado. Acá, en la primer variable, x, se eleva al cuadrado. Y la segunda se eleva al cuadrado. Una forma de pensar esto es, lo que coloque acá, en la primera posición, debe ir siempre elevado al cuadrado en el denominador. Y lo que coloque a continuación, debe ir elevado al cuadrado en el denominador también. Y todo lo demás permanece igual. Entonces, ahora arriba, observen cómo, no tengo una x, pero tengo 1 más t. Tengo que hacer lo mismo que hacía antes con la x. 1 más t debe ser elevado al cuadrado e ir en un denominador. Y en la segunda posición tengo 1 más t todo al cuadrado
y tengo que hacer lo mismo que hice con la y. Lo tengo que elevar al cuadrado y colocarlo en el denominador. Entonces, tenemos la ley, que era 4, 1 más x cuadrado más y cuadrado. Y ahora tengo que hacer esto, 1 más t todo al cuadrado. Entonces voy a escribir lo mismo que está arriba, pero en lugar de x voy a poner 1 más t al cuadrado. Y en lugar de y voy a poner 1 más t al cuadrado. Y listo. Lo que obtuve ahora es la ley de la composición. Esto es la ley de la composición. Este es un signo más. Y si ustedes lo analizan, acá solamente tienen valores de t y tienen sumas, divisiones y potencias. Al final de todo van a obtener un número real. Y al principio ingresa un valor de t y al final obtienen un número real. Entonces, esto que recuadre acá es la composición y me indica, y es lo pedido, indica la concentración en cada instante de la trayectoria. Ahora con esta función escalar, vamos a ver si respondemos lo que dice después. Indicar verdadero o falso, y me dicen que el parásito, cuando comienza a moverse, sensa que la concentración de fármaco disminuye a una razón de 2,6 unidades de concentración por segundo, miligramos por litro por segundo. O sea que eso es la derivada de esta función escalar en el punto, en el tiempo t igual a 0, porque es cuando comienza a moverse. Pero cuando observo esta función escalar que tengo acá, que obtuve, que me describe la concentración en cada instante, y que si yo la derivara y la evaluara en t igual a 0, respondería lo que está abajo. Cuando la observo, estoy viendo que es bastante complicada esta ley. Derivar esto va a llevar todo un trabajo algebraico bastante importante, pero recordamos que tenemos otro camino nosotros para hallar la derivada de una composición, porque esto, si bien es una función escalar, sabemos que surgió de una composición, de una función vectorial con un campo escalar, y sabemos que tenemos la regla de la cadena para hallar derivada de esta composición en particular. Y explicando la regla de la cadena, tal vez tengamos menos trabajo ahora. Vamos a hacer la regla de la cadena. Esta es otra pregunta, hay que hacer la regla de la cadena acá. Entonces, la regla de la cadena dice, me indica esto. R compuesta con C, si lo quiero derivar, será el vector gradiente de C aplicado en R de T, escalar la derivada de R. Esta es la regla de la cadena que me indica cómo derivar. Y necesitaré el vector gradiente en R de T, escalar la derivada primera de R de T. Pero lo útil de esto es que si yo quiero valorizar esta expresión en algún valor de T, ya lo podremos hacer. Si yo quiero la derivada de esa composición en algún valor específico, por ejemplo el 0, será vector gradiente de C en R en 0, escalar la derivada primera en 0. Y esto que está acá, vamos a estudiarlo bien. Esto que está acá, R en 0,
es la posición del parásito a tiempo cero, o sea, dónde se encontraba al principio. Y esto lo conocemos nosotros, no necesitamos hacer estas cuentas. Sabemos que está en el instante inicial en el punto 1, 1, o sea que eh, el primer vector que tengo que debo conocer es el vector gradiente evaluado en 1, 1. Y el vector gradiente evaluado en 1, 1 ya lo tenemos de la actividad anterior. Está graficado acá a la derecha en rojo. El vector gradiente en 1, 1 era el vector menos 8 novenos menos 8 novenos. Así que la regla de la cadena me indicó cómo hallar la derivada de esta composición y además podemos valorizarla en un tiempo que necesitemos y observamos que este vector que necesito ya lo tenemos, que es menos 8 novenos menos 8 novenos. Me faltaría entonces este dato y ya podríamos responder la pregunta. Entonces, necesito la derivada primera de la función vectorial en t, será 1, 2, 1 más t, con t variando en el mismo intervalo. Esta es la derivada primera. Necesito evaluarla en 0. La derivada primera en 0 será 1, 2. Y este es el vector que necesito ahora para que junto con el vector gradiente c en el punto A, el vector gradiente en la posición inicial es el vector gradiente en el punto A, porque al principio está en el punto A, por eso escribí esto. Y eso lo habíamos evaluado y nos había dado menos 8 novenos, menos 8 novenos. O sea que tengo los dos vectores que participan en ese producto escalar, que me indicaba la regla de la cadena, simplemente tengo que hacer el producto escalar entre estos dos vectores. Y observen cómo yo, si bien tenía la ley de la función vectorial, la utilicé para valorizar en cero y obtener el vector R derivado en cero, que es 1, 2, podría ser que por dato se me provea a mí de esta información también. No sea necesario que tenga la ley de la función vectorial, simplemente me diga este vector por el contexto del problema. Podría surgir de otro lado esta información. Porque yo lo que necesito en esa fórmula es este vector en última instancia. Para este ejemplo vino a través de la ley. Pero también en otros problemas puede surgir como dato. O sea que tenemos que estar atentos a eso. Y el vector que está abajo, el menos 8 novenos, menos 8 novenos, necesité el vector gradiente y evaluarlo en 1 a 1, está bien. Y eso lo hice en la actividad anterior y me ahorró varios pasos. Me dio menos 8 novenos, menos 8 novenos. Pero también, como yo necesito en última instancia a este vector, esta vez vino a través de que yo conocía la ley del campo escalar y obtuve el vector gradiente, sí. Pero estén atentos porque podría surgir de otro lado esta información. Podría ser también un dato del problema, este, este vector. Bueno, en resumen, necesito el vector 1, 2 y el menos 8 novenos, menos 8 novenos. Menos 8 novenos. Entonces teníamos que R compuesto con C derivado y aplicado en 0 respondía en el enunciado me dicen que vale 2,6. Lo vamos a comparar con el que calculamos nosotros, que es el producto escalar de C en A por R' en 0. O si quieren, es C en R en 0 por R' en 0. El primer vector ya lo teníamos de la actividad anterior y el segundo también. El segundo lo obtuvimos recién. Hacemos el producto escalar y eso nos da menos 8 novenos por 1, menos 2 veces menos 8 novenos. Esto es menos 3 veces 8 novenos. Y eso da
menos 8 tercios. Bien. Este es el valor y esto es aproximadamente 2,6. Esto es el valor que obtuvimos nosotros con nuestras cuentas, que lo estoy indicando ahora, lo recuadro ahora. Este es el valor que nosotros obtuvimos. Y este es el valor que me indican el verdadero o falso, solamente que ahora está escrito matemáticamente. Estaba enunciado con palabras arriba y se escribió así matemáticamente. Cuando lo comparamos vemos que son los mismos valores, concluimos que la proposición es verdadera. Entonces, ¿qué significa esto? Que la razón de cambio de la función que encontramos arriba, indicar la concentración en cada instante, que era una composición, eso es una R. Eso que estoy haciendo ahora es una R. Esta razón de cambio de esta función escalar que está acá, apenas comienza a moverse el parásito, vale 2,6. Nosotros lo evaluamos con la regla de la cadena. O sea que una derivada, una razón de cambio de 2,6, y acá menos 2,6, menos 2,6. Acá abajo no era 2,6, es menos. Ah, y arriba dice que disminuye. Ah, entonces acá me falta un signo menos. Me falta un signo menos para considerar que disminuye, no es que aumenta. Ahora sí. Entonces es correcto. Una derivada negativa, signo de derivada negativa, indica que el campo escalar está disminuyendo. Y lo está haciendo a una razón de 2,6 unidades de concentración por segundo. No es lo más rápido que podría disminuir, porque para hacerlo, el parásito debió moverse, estando ahí, si este era el vector gradiente, debió moverse en sentido opuesto al vector gradiente, y no lo hizo, se movió para allá. O sea que al principio no disminuyó lo más que podía la concentración del fármaco. Podría haberse movido mejor. Se tendría que haber dirigido con esta dirección y sentido, con la que le indica el opuesto del vector gradiente. No lo hizo. Bien, bueno, con eso, con esta actividad evaluamos la composición y la derivada de ella. Acá tenemos una actividad adicional y otro parásito se introduce en la posición 3,0 y este se mueve según esa función vectorial que está allá para t mayor que 0, faltó el dominio. Podemos tomar valores de t positivo. Ahora, este otro parásito que está en naranja se mueve con esa relación funcional. Eso que está ahí nos está describiendo la trayectoria es una circunferencia. Si nosotros hallamos la ecuación cartesiana asociada a esa función vectorial, obtendremos que nos da x cuadrado más y cuadrado es igual a 9. Y la trayectoria que está describiendo ese nuevo parásito es esta circunferencia en sentido antihorario. Pero esa circunferencia es la curva de nivel. Es C sub 0,4. Entonces, vamos a evaluar qué pasaría si el primer gusano se movió según la curva azul. El segundo parásito se movería sobre la curva de nivel. Entonces tenemos que evaluar qué variación de concentración percibe. Vamos a responder esto porque el parásito se está moviendo y siempre está sensando una concentración constante de fármaco. Constante igual a 0,4.
Entonces, vamos a evaluar a tiempo cero, al principio. Por lo que dijimos en la... acá. Esto, vamos a hacer las cuentas acá. Por lo que dijimos en la actividad anterior, podemos evaluar la variación de concentración o la velocidad de cambio que percibe ese segundo parásito con la derivada de la composición. Con la derivada de la composición, vamos a llamar a la función vectorial S, bueno, la llama R, está bien, lo llama igual R. Vamos a derivarlo, evaluarlo en cero. O sea que tenemos que usar el vector gradiente en R en cero, escalar la derivada primera en cero. Y fíjense la utilidad que tenemos de evaluar la derivada en un punto, porque estos vectores tal vez surjan como dato del problema, tal vez, y no necesite llegar a ellos a través de la ley. El vector, por ejemplo, acá está el ejemplo. La posición en el tiempo cero del segundo gusano ya la conocemos, no hace falta evaluarla, y es 3, 0. Ahora, tengo que hallar la derivada primera en cero. Vamos a hacer las cuentas, creo que las tengo yo. El vector gradiente en 3, 0, ya lo hice las cuentas, y es menos 24 sobre 100, 0, y la derivada primera en 0, esa no la tengo, vamos a hacerla. Tengo que derivar, voy a borrar, vamos a derivar esa función vectorial, y su derivada será menos 3 medios seno de t sobre 2 y 3 medios coseno de t sobre 2 con el mismo dominio. Y ahora evaluemos eso en 0. Seno de 0 es 1, por menos 3 medios da menos 3 medios. Y coseno de 0, dije bien, no, seno de 0 es 0. Ahora, coseno de 0 es 1 por 3 medios da 3 medios. Entonces, listo, tenemos el vector la derivada de la función vectorial evaluado en 0, que es 0, 3 medios, y el vector gradiente en 3, 0, que me dio menos 24 sobre 100, 0. Vamos a graficar esos vectores. El vector gradiente, menos 24 sobre 100, anclado en el punto 3, 0, dará algo así. Y el vector 0, 3 medios, me está dando algo así. Y cuando yo hago el producto escalar pedido de la derivada de esa composición, vamos a ver qué nos da. Tengo que hacer menos 24 sobre 100, 0, escalar 0, 3 medios. Cuando hacemos eso, menos 24 sobre 100 por 0 me da 0, más 0 por 3 medios me da 0, o sea que obtengo un 0, o sea que la derivada primera, la variación de concentración que está percibiendo el parásito es 0. ¿Qué significa esto? Que no está habiendo cambio en el campo escalar. Esto tiene una implicancia que ambos vectores que participaron en este producto escalar son perpendiculares. Y lo observamos gráficamente eso. ¿Qué está pasando? El parásito se está moviendo siempre a una misma concentración, porque está siempre sobre la curva de nivel, está sobre la curva de nivel, y en todo momento la concentración de fármaco sobre esa curva de nivel es fija y constante en 0,4 miligramos por litro, me parece. Entonces, sí, miligramos por litro. Entonces, es lógico que obtengamos este resultado que no está variando
la concentración del fármaco. Y esto va a pasar esté en cualquier punto de la curva de nivel y realice un movimiento a lo largo de la curva de nivel. Bueno, este por último creo que ya lo charlamos. Tendríamos que decidir cuál era el campo escalar que modelizaba la concentración de fármaco. Y había un dato adicional que podemos verlo ahora, que en la ley observo, lo vamos a hacer cualitativamente. Cuando estos valores aumenten, x cuadrado, x aumenta, su cuadrado también. Cuando y aumente, su cuadrado también. Cuando esos valores aumenten, el denominador tenderá a un valor grande. Y la división de un 1 por un valor grande tenderá a 0. ¿Y cuándo aumenta la coordenada x y la coordenada y? Cuando me alejo del origen. Si yo estoy acá, tengo una coordenada 0, 0, y si estoy lejos del origen, en cualquier posición, pero alejado del mismo, aumentan tanto x como y. O sea que, si nos alejamos del origen, el denominador aumenta y el resultado de esta división disminuye, tiende a 0. Mientras más me aleje, el resultado surgirá menor, más chico. Y eso lo observamos en la gráfica del medio. En la gráfica del medio vemos cómo a medida que nos alejamos del origen, disminuyen las imágenes. Y eso no lo observamos ni en la primera ni en la tercera. Eso sumado a las curvas de nivel, que eran unas circunferencias, nos da la pauta de que podría ser esto. Bueno, tal vez necesitemos más información para decirnos, pero en principio sería esta la superficie del campo escalar. Lo voy a hacer a la tarde, pero quería que... A ver si... No, podemos charlarlo ahora, para finalizar con estas ideas de la derivada de una composición. Esto es lo mismo, es muy parecido y está bueno para complementar la actividad anterior. Es una placa metálica que tiene una temperatura en la misma. Esto es una gráfica ilustrativa nada más. Y tenemos también un parásito cuyo movimiento lo describe esta ley. Para cualquier tiempo provisto, tenemos una posición. No nos indica el dominio de esta función vectorial, pero podemos asumir que son los valores positivos o cero. Entonces, tenemos modelizado el movimiento de un parásito, un gusano. Y tenemos la temperatura de la placa, modelizado por T. Ahora, nos indican una nueva relación funcional, G de T, que surge de la composición de R con T, y nos preguntan, ¿qué tipo de función es? Nos hacen tres preguntas. ¿Qué tipo de función es esta? ¿Y qué interpretación le damos a esta imagen y a esta otra imagen? Comencemos con eso. Bueno, entonces, comencemos por la composición. Es una composición. Dado un valor de t, obtengo una posición del parásito, y dada la posición del parásito en la placa metálica, podría evaluar su temperatura a través de la ley T y obtener una temperatura. Y si bien este campo escalar actúa sobre cualquier punto de la placa de metal,
al actuar sobre una posición del gusano, me estará informando la temperatura de de ese punto en la placa metálica, pero también indicará la temperatura que sufre el parásito, el gusano. Entonces, si esta es una composición, al principio, para un valor de T, que indica el movimiento del gusano, obtendré en última instancia la temperatura que está sufriendo. O sea que está bien, T mayúscula da la temperatura en cualquier punto, pero la composición da la temperatura del gusano y es una función escalar. Entonces, G en 3 da la temperatura del gusano o del parásito a tiempo igual a 3. R en 3 da la posición del gusano. ¿Dónde está? La posición del gusano para tiempo igual a 3. Bueno, con eso respondemos. Este es un análisis de lo que informa cada relación funcional y la composición que construí a partir de ella. Ahora vamos a ver cómo, observen cómo en esta actividad no tenemos la ley del campo escalar. Eso es lo que yo mencionaba antes. No tenemos la ley. Y sin embargo, vamos a ver que podemos responder algunas preguntas. Podemos sacar información. Fíjense, en el ítem B me piden, ¿qué tan rápido varía la temperatura que percibe el gusano a los 3 segundos? Si la ley del campo escalar que describe la temperatura satisface eso. Son las derivadas parciales. Bueno, vamos a analizar la pregunta. A los 3 segundos, ¿qué tan rápido cambia la temperatura? Lo primero que tengo que hacer es pensar, ¿quién me va a responder eso? ¿Quién me va a responder sobre velocidad de cambio? Una derivada. Y después derivada de quién, me pregunto. Bueno, después dice la temperatura que percibe el gusano a tal tiempo. Habíamos analizado que eso me lo indicaba la composición G. G me indicaba eso. O sea que G en 3 me dará la temperatura que tiene el gusano. Lo que tengo que saber es la velocidad con la que cambia la temperatura en ese instante. O sea, la derivada primera valorizada en 3 me responderá lo pedido. Ahora, una vez notado o analizado con cómo lo voy a responder lo que me preguntan, procedemos a evaluar esto. Ahora sí, veamos cómo podemos obtener esto. Como no tengo la ley de T, no puedo hacer la composición, y si no puedo hacer la composición y obtener esto, tampoco lo puedo derivar y obtener esto. Pero otro camino es derivar la composición que está acá por la regla de la cadena. Y al evaluarla por la regla de la cadena, la podremos valorizar directamente en 3 y tal vez podamos responder esto. O sea, por otro camino. Entonces, la derivada pedida en 3 la vamos a evaluar así. Sabemos que eso es R compuesta con T derivado en 3. Y esa derivada de esta composición sabemos que es, por la regla de la cadena, vector gradiente de T en R en 3 escalar la derivada prima en 3. Y ahora, esto que está acá es la posición a los 3 segundos, o sea que lo tenemos eso, me parece. Lo tenemos porque arriba tenemos la ley de la posición. Simplemente tenemos que saber a los 3 segundos en qué posición estaba. R en 3 será 3 más 1, 4, raíz de 4, 2. Y 3 por 1 tercio, 1, 2 más 1, 3.
O sea que este es el vector posición que necesitamos acá. Continuamos, vector gradiente en 2, 3, escalar la derivada primera en 3. Bueno, esto también lo podemos saber porque tenemos la ley. Hay que derivarla en la función vectorial y evaluarla en 3. Vamos a hacerlo. La derivada primera será 1 sobre 2 raíz de 1 más t, punto y coma, 1/3, con t tomando los mismos valores. Ahora eso lo evaluamos en 0, y acá tenemos 0 más 1, 1, raíz de 1, 1, 1 medio. 1 medio, 1/3. Entonces, 1 medio, 1/3 era el otro vector que necesitaba. Ahora, volviendo a lo que tenía antes, era vector gradiente evaluado en 2/3, escalar la derivada primera. Ah, bueno, esto era 1 medio, 1/3. Bueno, me queda esto. Y acá nos quedamos, nos detenemos porque no tengo la ley de t para hallar el vector gradiente y evaluarlo en 2, 3. Pero acá está lo que mencionaba antes, que tal vez esta información llegue por otro camino, por dato, o por lo leemos del contexto del problema. Y eso está allá. Acá dice, la ley del campo escalar describe la temperatura, satisface esto. Tengo derivadas parciales, y derivadas parciales evaluadas en 2, 3. Entonces, derivadas parciales evaluadas en 2, 3, con ella puedo construir el vector gradiente evaluado en 2, 3. O sea que esto que está pedido acá será la derivada parcial con respecto a x evaluado en 2, 3, punto y coma, la derivada parcial con respecto a y evaluado en 2, 3, punto y coma. Escalar 1 medio, 1/3, y esto es dato, es el único dato que me informa a mí, es el único dato que tengo. Si me hubiesen preguntado, si acá arriba decía derivada parcial en 1, 6 o en 0, 0, no me hubiese servido para responder lo que tengo ahora. Por suerte me lo informan y es el vector 4, 3 lo que queda. Entonces tenemos el vector 4, 3, que son las derivadas parciales que están informadas acá. Después 1 medio, 1/3. Y listo, ya tengo los dos vectores. Uno surgió porque tenía la ley, y en el otro, si bien no tenía la ley, lo saqué del contexto del problema. 4 por 1 medio da 2, 1/3 por 3 da 1, y eso me da 3. ¿Qué significa eso? No tengo un sistema de referencia tampoco, no me indican dónde está el origen de esta placa metálica, por lo tanto no puedo tampoco posicionar esto. Pero sé que la razón de cambio me dio 3. Esta es la gráfica de la trayectoria del parásito con t variando, tomando valores positivos. Esa es la ecuación cartesiana y esa es la curva que describe. Falta el sentido, que es hacia arriba a la derecha. Eso podría estar en cualquier lugar de la placa metálica porque no me dieron el sistema de referencia, no importa. Eh, en el instante 3, voy a reproducir esto acá. Cuando t vale 0, estoy acá, pero cuando t vale 3, ahí la temperatura que sufría el gusano variaba o cambiaba a una velocidad de 3, digamos las unidades, grados Celsius por segundo. O sea, 3 grados Celsius por segundo. O sea que, al ser positivo esta derivada primera, indicaba que el campo escalar T aumentaba en ese específico momento cuando me estaba dirigiendo por esa trayectoria. Para resumir esto, no lo vamos a hacer, para resumir esto, quería entonces que veamos la derivada de una composición, cómo procedimos. Teníamos la composición
y yo quiero derivarlo y evaluarlo en un t específico. Entonces, antes necesito la ley de la composición, antes de evaluarlo en un t específico. Pero necesito tanto la ley, por la regla de la cadena, esto será vector gradiente en t, en r de t, escalar la derivada primera en t. Ahora esto, que está acá, el segundo factor, lo puedo obtener si tengo la ley de r de t. Y el primer factor, digo, el primer vector sí, también, si tengo la ley de t. Y el segundo vector si tengo la ley de r. Pero si yo lo necesito valorizar en un valor de t específico, esto es un vector y esto es un vector. Este vector puede surgir por dato del problema o puede tener la ley tal vez. Y este vector de la izquierda, si tuviera la ley de t, puedo seguir todo este camino de hallar el vector gradiente y valorizarlo. Pero la posición que está acá, tal vez la tenga yo, sea por datos del problema. Bueno, eso es lo que vimos en el ejercicio 24 y el 20.